¿Por qué Irán y Israel son enemigos? Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Para entender por qué Irán e Israel son enemigos hoy, primero debemos viajar muy atrás, a un tiempo en el que estos nombres ni siquiera existían tal como los conocemos. Lo que hoy llamamos Irán fue la antigua Persia, un imperio legendario que aparece en las páginas de la Biblia, como un instrumento de Dios para cumplir sus propósitos con su pueblo, y lo que hoy llamamos Israel es la nación que, según las Escrituras, Dios escogió para revelar su plan de salvación al mundo. En el libro de Esdras, capítulo 1, leemos cómo Ciro el Grande, rey de Persia, permitió que los judíos regresaran del exilio en Babilonia para reconstruir Jerusalén y su templo. Un detalle que muchos olvidan es que Persia fue aliada de Israel en ese entonces, protectora y benefactora. El profeta Isaías incluso llamó a Ciro ungido de Dios, porque, sin conocerlo, cumplió la voluntad del Altísimo. Desde este punto de vista, Persia e Israel estaban unidos por un lazo divino, pero la historia es caprichosa. Con el paso de los siglos, Persia se transformó. Llegaron los griegos, los partos, los sasánidas, y finalmente, la conquista islámica. La antigua fe zoroástrica se desvaneció ante el Islam, y la identidad persa se fusionó con una nueva visión religiosa. Mientras tanto, los judíos fueron dispersados por el mundo, y la tierra de Israel quedó bajo dominio de imperios extranjeros por casi 2 milenios. Saltamos en el tiempo a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y del horror del Holocausto, nació el Estado moderno de Israel en 1948. Para muchos, fue el cumplimiento parcial de profecías que hablaban del regreso del pueblo judío a su tierra, pero para los países árabes y musulmanes de la región, fue visto como una imposición occidental, una herida abierta en el corazón de Oriente Medio. Irán, todavía bajo el gobierno del Shah en esos años, no era enemigo de Israel. De hecho, durante las primeras décadas, ambos países mantuvieron relaciones diplomáticas y cooperación secreta, especialmente en áreas como el petróleo y la defensa. Parecía que la antigua conexión entre Persia e Israel, aunque transformada, seguía viva de alguna forma, pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo para siempre: la Revolución Islámica de 1979. El Shah cayó, y un nuevo régimen liderado por el Ayatollah Ruhollah Khomeini tomó el poder. Irán dejó de ser una monarquía aliada de Occidente para convertirse en la República Islámica, un estado teocrático chií con una misión clara: exportar su revolución y enfrentarse a lo que consideraba las injusticias del imperialismo occidental y del sionismo. Desde ese momento, Israel pasó a ser, en la retórica iraní, el pequeño Satán, un peón de Estados Unidos, el gran Satán y una ocupación ilegítima en tierras que, según la visión de muchos musulmanes, deben ser liberadas. La enemistad moderna entre Irán e Israel nació así, no de un conflicto territorial directo, pues no comparten frontera, sino de una colisión de ideologías, religiones, intereses estratégicos y visiones opuestas del orden mundial. Hoy, más de 40 años después de esa revolución, Irán apoya a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza, considerados organizaciones terroristas por Israel y Occidente, pero vistos por Teherán como movimientos de resistencia legítima. A su vez, Israel ha lanzado operaciones encubiertas, sabotajes y ciberataques para frenar el programa nuclear iraní, temiendo que Teherán logre desarrollar armas atómicas que puedan borrar a Israel del mapa, como algunos líderes iraníes han amenazado en discursos encendidos. Esta enemistad no es solo geopolítica, también está impregnada de simbolismo religioso. Para muchos islamistas chiíes, Israel representa una afrenta a la Umma, la comunidad islámica, y su permanencia en la región es un recordatorio de una herida no cerrada desde 1948. Para muchos israelíes y judíos, la hostilidad de Irán encarna la amenaza existencial que ha acompañado a su pueblo desde los tiempos bíblicos. Pero, ¿es esta hostilidad realmente insalvable? ¿Qué dicen las profecías bíblicas sobre Persia e Israel?
Podría ser que, al igual que Ciro fue usado por Dios para liberar a su pueblo, algo inesperado vuelva a suceder. En la siguiente parte exploraremos cómo la Biblia menciona a Persia en los tiempos del fin y qué interpretaciones se han hecho de estos pasajes a lo largo de la historia, porque para entender este conflicto no basta con mirar misiles, tratados y embargos, hay que mirar también las escrituras, la fe y las visiones, que impulsan a líderes y naciones a actuar, y tal vez, en medio de tanta tensión, descubramos pistas de un futuro que aún podría sorprendernos. Cuando uno observa la enemistad entre Irán e Israel, no puede evitar preguntarse si hay algo más profundo que simples intereses políticos o rivalidades regionales. Para millones de creyentes en todo el mundo, la Biblia ofrece pistas que trascienden la historia visible, revelando un conflicto espiritual y profético que se ha tejido a lo largo de milenios. Volvamos a Persia. En el libro de Daniel, uno de los textos proféticos más estudiados, aparece un curioso episodio que conecta el plano espiritual con el poder terrenal. Daniel ayunó y oró durante 3 semanas, buscando entendimiento de visiones que había recibido. Entonces se le apareció un ángel, quien le reveló algo asombroso. Durante ese tiempo, el príncipe del reino de Persia se le había opuesto, y solo con la ayuda del arcángel Miguel pudo venir a Daniel. Daniel 10:13, ¿qué significa esto? Muchos estudiosos ven aquí la figura de un poder espiritual, una entidad demoníaca que influenciaba el reino persa en aquel entonces. Este pasaje sugiere que detrás de los imperios humanos hay fuerzas invisibles que luchan por dirigir la historia según sus agendas. Y si esto era cierto para Persia en tiempos de Daniel, ¿por qué no podría serlo hoy? Los profetas Ezequiel y Jeremías también mencionaron a Persia en contextos proféticos. Ezequiel 38 describe una coalición de naciones lideradas por Gog, de la tierra de Magog, que atacará a Israel en los últimos días. Entre las naciones aliadas de Gog aparece Persia, Ezequiel 38:5, junto con Cus y Fut. Esta mención ha sido interpretada por algunos como una referencia a la región que hoy conocemos como Irán. Según esta profecía, Persia sería parte de una alianza hostil contra Israel en un momento futuro, una invasión masiva que buscará destruir al pueblo de Dios, pero que finalmente será frustrada por la intervención directa del Señor. En la mentalidad de quienes leen la Biblia de forma literal, la enemistad entre Irán e Israel no es un simple accidente geopolítico, es parte de un patrón profético que se está desarrollando ante nuestros ojos. Para otros intérpretes, estos pasajes no deben tomarse de forma literal, sino simbólica. Argumentan que Ezequiel hablaba de potencias conocidas en su tiempo para describir una lucha entre el bien y el mal, más que una invasión militar moderna. Sin embargo, para muchos cristianos evangélicos y judíos mesiánicos, la conexión es demasiado clara como para ignorarla. Cada movimiento en Oriente Medio, cada declaración de los ayatolás, cada prueba nuclear en Irán es visto como un posible paso más hacia el cumplimiento de Ezequiel 38. Pero mientras algunos miran hacia el futuro, otros recuerdan cómo Persia fue un instrumento de liberación para Israel en el pasado. No olvidemos que fue bajo el imperio persa que los judíos pudieron reconstruir su templo. Fue bajo el dominio de reyes persas como Ciro, Darío y Artajerjes que Jerusalén volvió a levantarse de las ruinas. Incluso la reina Esther, una de las figuras más queridas del Antiguo Testamento, salvó a su pueblo del genocidio precisamente desde la corte persa en Susa. El libro de Esther nos muestra cómo Dios puede usar a Persia para proteger a Israel. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿podría suceder de nuevo? Algunos líderes cristianos sostienen que, pese a la retórica oficial, hay movimientos dentro de Irán que anhelan la libertad religiosa y que miles de iraníes se están convirtiendo al cristianismo en secreto. Historias de iglesias clandestinas, conversiones milagrosas y visiones de Cristo entre musulmanes chiíes circulan entre misioneros y testimonios de primera mano. Según estos relatos, hay una Persia oculta que podría volver a ser, en manos de Dios, una nación que bendiga a Israel en lugar de maldecirla. Sin embargo,
Mientras tanto, la realidad es otra. El liderazgo iraní sigue comprometido con su visión de resistencia contra Israel. Apoya a grupos armados en Líbano, Siria, Irak y Gaza, rodeando a Israel de enemigos potenciales. Cada vez que Israel ataca posiciones iraníes en Siria o realiza asesinatos selectivos de científicos nucleares, Teherán promete venganza, y cada vez que un líder iraní habla de borrar a Israel del mapa, se reaviva el temor existencial que nunca ha abandonado al pueblo judío. Para muchos israelíes, la sombra del Holocausto sigue presente. La idea de un enemigo con ambiciones nucleares y una ideología radicalmente anti-israelí despierta un miedo profundo, el miedo a una segunda aniquilación. Por eso, Israel invierte enormes recursos en defensa antimisiles, en inteligencia, en alianzas con potencias como Estados Unidos y en acciones preventivas que muchos ven como actos de guerra encubierta. Y mientras los tanques y los drones esperan, en el trasfondo resuenan las profecías. Algunos oran por la paz, otros se preparan para la guerra. En esta danza peligrosa, la fe y la política se entrelazan como hilos invisibles que nadie puede romper fácilmente. Pero, ¿cómo llegó Irán a convertirse en potencia nuclear? ¿Qué papel juegan otros actores internacionales en este tablero? ¿Y qué relación tiene todo esto con la antigua promesa hecha a Abraham de que Israel sería bendición para todas las naciones? En la siguiente parte profundizaremos en el desarrollo del programa nuclear iraní, la carrera armamentista regional y cómo la historia reciente alimenta un conflicto que parece cada vez más difícil de detener. Porque detrás de cada centrifugadora que gira, detrás de cada misil que se prueba, late una batalla más antigua que los reinos de este mundo, la lucha por el destino de un pueblo y la fidelidad de un Dios que no olvida sus promesas. Para comprender cómo Irán se convirtió en una amenaza nuclear, y porque este hecho intensifica su enemistad con Israel, debemos mirar de nuevo la historia reciente. Tras la Revolución Islámica de 1979, Irán heredó un programa nuclear que había comenzado bajo el SA con apoyo de Estados Unidos y Europa. En aquella época, Occidente veía a Irán como un aliado estratégico en Oriente Medio, una barrera contra la expansión soviética y un proveedor fiable de petróleo. Pero cuando los ayatolás tomaron el poder, la relación se quebró, los acuerdos se suspendieron, los científicos extranjeros se marcharon, y Occidente impuso sanciones. A pesar de ello, Irán nunca abandonó completamente su ambición nuclear. Con el paso de los años, desarrolló tecnología propia, adquirió conocimientos en secreto y buscó asistencia de países como Pakistán y Corea del Norte. Su justificación oficial siempre ha sido la misma: el programa tiene fines pacíficos, energéticos y médicos. Sin embargo, para Israel y gran parte de la comunidad internacional, estas explicaciones suenan incompletas. Israel, como Estado pequeño y rodeado de enemigos, siempre ha tenido lo que muchos llaman doctrina de supervivencia. La memoria colectiva del Holocausto alimenta un principio básico: nunca más se permitirá que una amenaza existencial se materialice sin una respuesta contundente. Por eso, cuando surgieron pruebas de que Irán enriquecía uranio a niveles superiores a los necesarios para uso civil, Israel encendió todas las alarmas. Desde los años 90, los servicios de inteligencia israelíes, considerados entre los más sofisticados del mundo, se infiltraron en redes iraníes, obtuvieron archivos secretos, sabotearon instalaciones nucleares y eliminaron a científicos clave. Estas operaciones encubiertas, como la explosión en Natanz o el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, muestran hasta qué punto Israel está dispuesto a actuar en la sombra para retrasar o desmantelar el sueño nuclear iraní. Pero Irán, lejos de retroceder, ha respondido reforzando su determinación. Cada sanción, cada sabotaje, cada atentado selectivo se convierte en combustible para su narrativa de resistencia. En los discursos de sus líderes, la búsqueda de la energía nuclear es un derecho soberano y una cuestión de dignidad nacional. Para el régimen, Israel no es solo un enemigo físico, sino también simbólico, la personificación del sionismo, al que culpan de muchas humillaciones del mundo musulmán moderno. Mientras tanto, la comunidad internacional ha intentado mediar,
El Acuerdo Nuclear de 2015, Plan de Acción Integral Conjunto, JPOA, fue un intento de frenar el programa iraní a cambio de aliviar sanciones económicas. Israel lo rechazó desde el primer momento, considerándolo insuficiente y peligroso. El entonces primer ministro, Benjamin Netanyahu, lo calificó como un error histórico y no dudó en desafiar públicamente a sus aliados más cercanos, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. El miedo israelí es claro: un Irán con armas nucleares podría alterar todo el equilibrio regional. No se trata solo de la posibilidad de un ataque directo, es la idea de que Teherán podría sentirse intocable, fortalecido para actuar a través de sus proxies, Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiíes en Irak y, por supuesto, Hamás y la Yihad Islámica en Gaza, bajo un paraguas nuclear. Todos estos actores podrían volverse más audaces, sabiendo que Israel enfrentaría enormes riesgos al responder. Sin embargo, la dimensión espiritual vuelve a aparecer. Para muchos cristianos y judíos, todo esto tiene ecos de antiguas advertencias. La posibilidad de una conflagración a gran escala en Oriente Medio resuena con pasajes de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. Algunos predicadores sostienen que un conflicto con Irán podría encender la chispa de la batalla de Gog y Magog, la gran guerra final que, según ciertas interpretaciones, precederá al regreso de Cristo y la restauración completa de Israel. Pero no todos comparten esta visión catastrofista. Otros cristianos insisten en orar por un milagro de reconciliación, convencidos de que Dios puede obrar incluso en el corazón de los gobernantes más hostiles. Para ellos, la historia de Ciro el Grande es un recordatorio de que Persia, la actual Irán, no siempre fue enemiga. De hecho, su papel en la liberación del pueblo judío es uno de los capítulos más sorprendentes de la Biblia. Si Dios pudo mover el corazón de un rey pagano para restaurar Jerusalén, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo? Mientras tanto, la vida cotidiana de millones de israelíes y iraníes sigue marcada por esta tensión. En Israel, los refugios antimisiles y los simulacros de ataque nuclear son parte de la rutina. En Irán, las sanciones internacionales ahogan la economía, pero no quiebran la retórica de desafío. Y en las sombras, diplomáticos, espías y soldados se preparan para una guerra que todos dicen querer evitar, pero que nadie sabe si logrará contenerse. ¿Podría esta enemistad terminar algún día? ¿Qué necesitaría suceder para que Persia e Israel volvieran a ser aliados, como en los días de Ciro y Esther? ¿Qué rol juega la fe de millones de cristianos que interceden por la paz en Jerusalén y oran por la libertad espiritual de Irán? En la próxima parte veremos cómo se entrelazan la profecía, la diplomacia y la fe. Analizaremos si hay señales de cambio dentro de Irán, movimientos clandestinos de conversión, y cómo estas corrientes subterráneas podrían cambiar el destino de una nación y, tal vez, reescribir una enemistad que parece grabada en piedra. Hablar de reconciliación entre Irán e Israel parece, para muchos, una fantasía imposible, y sin embargo, la historia está llena de giros inesperados. El conflicto que hoy parece irresoluble podría transformarse de maneras que nadie imagina, porque detrás de las tensiones visibles se esconden movimientos silenciosos, casi invisibles, pero poderosos, los cambios en el corazón de las personas. Para entender esta posibilidad, es necesario mirar dentro de Irán. Oficialmente, Irán es una república islámica gobernada por el clero chií, con un liderazgo religioso que dicta no solo la política, sino también la moral y la vida cotidiana. Las leyes de la Sharia regulan la conducta pública y privada, y cualquier desviación de la ortodoxia puede ser castigada severamente. Por décadas, la retórica anti-israelí ha sido parte esencial de la identidad del régimen. Se enseña en escuelas, se repite en sermones, se pinta en murales: muerte a Israel, junto con el eterno, muerte a América. Pero la realidad dentro de Irán es mucho más compleja que los lemas oficiales. Tras 4 décadas de régimen teocrático, una generación joven y cada vez más conectada al mundo exterior empieza a cuestionar la narrativa impuesta. Con acceso clandestino a Internet, redes sociales y contenidos que el gobierno prohíbe,
miles de iraníes descubren otras formas de ver la historia y el futuro. En este contexto, surge un fenómeno que desconcierta a muchos: el crecimiento subterráneo del cristianismo en Irán. Organizaciones misioneras y analistas independientes calculan que Irán tiene hoy una de las tasas de conversión al cristianismo más altas del mundo. Muchos de estos nuevos creyentes se reúnen en casas, en pequeños grupos secretos, lejos de la mirada de las autoridades. Para ellos, la fe cristiana no es solo una opción espiritual, sino una forma de rebelión pacífica contra un sistema que consideran opresivo. Esta expansión silenciosa se alimenta de testimonios sorprendentes, sueños, visiones y encuentros personales con Jesucristo. Cientos de historias cuentan cómo musulmanes devotos ven en sueños a un hombre vestido de blanco que los llama por su nombre y les ofrece paz. Para muchos de ellos, conocer a Jesús significa abandonar el odio inculcado contra Israel y los judíos. Descubren, a través de la Biblia, la historia de Israel, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y cómo, según el Nuevo Testamento, de esa misma tierra vino la salvación para toda la humanidad. Este despertar espiritual no cambia inmediatamente la política del régimen, pero siembra una semilla que podría dar fruto en el futuro. Detrás de cada cristiano clandestino hay familias, amigos, redes de oración. Algunos incluso logran escapar y compartir su testimonio fuera de Irán, alimentando la esperanza de que un día Persia vuelva a ser instrumento de bendición y no de destrucción. Mientras tanto, en Israel, muchos judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús como el Mesías prometido, ven con asombro este fenómeno. Para ellos, es una señal de que Dios aún tiene un plan con Persia. Recuerdan la profecía de Isaías 45, donde Ciro, rey de Persia, es llamado mi ungido por Dios, demostrando que el Altísimo puede usar a quien quiera, incluso a un gobernante extranjero, para cumplir su voluntad. Sin embargo, la brecha sigue siendo profunda. El liderazgo iraní continúa reforzando su alianza con grupos armados que buscan atacar a Israel desde el norte Líbano y Siria y desde el sur Gaza. Las amenazas de borrar a Israel del mapa no han desaparecido de la retórica oficial. Cada avance en el programa nuclear despierta temores de una guerra devastadora. Y cada bombardeo israelí sobre convoyes iraníes en Siria alimenta la narrativa de que Israel es el agresor. En medio de este fuego cruzado, la población civil de ambos lados paga el precio. En Irán, las sanciones han destruido la economía, empujando a millones a la pobreza. La represión de la disidencia es brutal, como se vio en las protestas recientes lideradas por mujeres jóvenes que desafiaron el velo obligatorio y exigieron más libertades. En Israel, los ciudadanos viven con la sombra de sirenas antiaéreas, túneles clandestinos, globos incendiarios y ataques esporádicos que rompen la rutina con la violencia de lo inesperado. Y sin embargo, a pesar de todo esto, existen puentes. Aunque sean frágiles, aunque se sostengan en la clandestinidad, aunque se alimenten solo de fe, hay grupos de oración que unen a cristianos iraníes, judíos mesiánicos y cristianos de otras naciones. Juntos interceden por la paz de Jerusalén, por la liberación espiritual de Irán y por un futuro en el que ambas naciones puedan reconocer su historia compartida y su conexión bíblica. Para muchos, esta idea suena ingenua. ¿Cómo podría cambiarse un odio tan profundo? ¿Qué fuerza podría disolver décadas de propaganda, guerras indirectas, amenazas nucleares y sangre derramada? La respuesta, para los que creen, está en el poder de Dios para cambiar corazones de piedra en corazones de carne, tal como promete Ezequiel 36-26. Pero la pregunta sigue abierta: ¿podría todo esto ser una ilusión piadosa? ¿Qué pasará si el régimen iraní logra finalmente desarrollar un arma nuclear? ¿Responderá Israel con un ataque preventivo? ¿Podría estallar una guerra abierta que arrastre a toda la región? En la siguiente parte exploraremos escenarios posibles, desde la diplomacia secreta hasta la confrontación directa. Analizaremos los intereses de potencias como Estados Unidos, Rusia y China, que juegan su propio ajedrez en este tablero frágil. Porque para entender por qué Irán e Israel son enemigos hoy,
también debemos ver a quienes se benefician de mantener viva esta enemistad. Hablar del conflicto entre Irán e Israel sin considerar a las grandes potencias sería ignorar una parte esencial del rompecabezas. Detrás de cada discurso encendido, cada misil probado y cada tratado secreto, hay intereses geopolíticos que superan con mucho a estos dos países. Para entender cómo esta enemistad se ha perpetuado y por qué parece tan difícil de resolver, es necesario seguir los hilos que van de Jerusalén y Teherán hasta Washington, Moscú, Pekín y más allá. Empecemos con Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Israel ha sido uno de sus aliados más firmes y estratégicos en Oriente Medio. Esta alianza va más allá de lo militar. Está cimentada en la historia común, en valores democráticos compartidos, según la narrativa oficial, y en la fuerte influencia de la comunidad judía en la política y sociedad estadounidenses. Washington provee miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel cada año, además de tecnología de punta para mantener su superioridad regional. Por su parte, Irán, desde la Revolución Islámica, ha construido su identidad política como una fuerza de resistencia contra lo que denomina el imperialismo estadounidense. Para Teherán, Israel no es solo un estado enemigo, es el representante local de la hegemonía occidental en territorio islámico. Por eso, cada conflicto entre Irán e Israel tiene un eco directo en la relación entre Teherán y Washington. No es casualidad que cada intento de frenar el programa nuclear iraní haya involucrado intensas negociaciones en Viena, sanciones diseñadas en la Casa Blanca y amenazas veladas, y a veces explícitas de intervención militar. Para Israel, el respaldo de Estados Unidos es una garantía vital. Para Irán, la hostilidad estadounidense alimenta su discurso revolucionario y justifica su expansionismo regional como defensa de su soberanía. Pero Estados Unidos no es el único actor importante. Rusia también juega su partida. Durante décadas, Moscú ha cultivado la relación con Teherán como contrapeso a la influencia occidental en Oriente Medio. La cooperación incluye proyectos nucleares, civiles, venta de armamento, apoyo diplomático y, más recientemente, coordinación militar en el conflicto sirio. Siria, de hecho, se ha convertido en uno de los tableros más peligrosos para esta rivalidad. Mientras Rusia respalda a Bashar al-Assad junto a Irán, Israel bombardea regularmente posiciones iraníes para impedir el traslado de armas avanzadas a Hezbollah. Para Rusia, la relación con Irán es estratégica. Teherán ofrece una base de operaciones en Medio Oriente, acceso a recursos energéticos y una carta de presión contra Occidente. A cambio, Irán gana respaldo político y armas que fortalecen su postura frente a Israel y sus aliados. China, por su parte, se mueve con más sigilo, pero no menos ambición. Pekín es uno de los principales compradores de petróleo iraní, desafiando las sanciones occidentales mediante rutas y acuerdos alternativos. A cambio, ofrece inversiones en infraestructura, tecnología y respaldo diplomático en foros internacionales. China prefiere mantener un perfil bajo en el conflicto israelí-iraní, pero su interés por garantizar un flujo estable de energía y ampliar su influencia en la región convierte a Irán en una pieza valiosa. Toda esta red de intereses hace que la enemistad entre Irán e Israel no sea solo una disputa bilateral, es un nodo de tensiones globales donde se entrecruzan rutas de petróleo, corredores de armas, estrategias militares y, sobre todo, símbolos. Para muchos, Israel simboliza la avanzada occidental en una región mayoritariamente musulmana. Para otros, Irán encarna la resistencia antiimperialista y la aspiración de restaurar una gloria pasada que remite a la antigua Persia. En este tablero, la diplomacia aparece y desaparece como un espejismo. Hay rumores de contactos secretos, mensajes indirectos, mediadores anónimos que viajan entre capitales. Cada nuevo acuerdo nuclear es celebrado como un paso hacia la distensión, pero pronto surgen violaciones, acusaciones, nuevas rondas de sanciones y amenazas. Los ciclos se repiten, alimentando la sensación de que la paz nunca es duradera. En medio de estos juegos de poder, la fe sigue latiendo como un hilo invisible. Los creyentes, judíos,
cristianos y hasta musulmanes moderados oran por un milagro. Algunos recuerdan que, en la historia bíblica, Dios usó a reyes extranjeros para moldear el destino de su pueblo. Ciro, Darío, Artajerjes, todos reyes persas que desempeñaron papeles decisivos. Hoy, algunos se preguntan, ¿podría surgir un nuevo líder dentro de Irán que desafíe la retórica anti-israelí? ¿Podría un cambio de régimen abrir la puerta a una reconciliación impensable? Mientras tanto, la amenaza nuclear sigue siendo el punto más sensible. Para Israel, un Irán con armas nucleares es inaceptable. Para Irán, renunciar a su programa sería visto como una rendición humillante ante Occidente y sus aliados. La paradoja es clara. La única forma de evitar la guerra es un acuerdo que nadie parece capaz de sostener a largo plazo. Y si la vía diplomática falla, queda el camino de la confrontación abierta. Un ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes sería un riesgo inmenso, con consecuencias imprevisibles, represalias en forma de misiles contra ciudades israelíes, cierre del estrecho de Hormuz, atentados de milicias aliadas de Irán en todo el mundo. El costo sería incalculable, pero la lógica de supervivencia de Israel mantiene viva esta opción sobre la mesa. Ante este escenario, surgen preguntas profundas. ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad por miedo? ¿Qué tan frágil es la paz? Cuando la fe, la política y la historia chocan, es posible que las escrituras, que narraron un pasado de reconciliación entre Persia e Israel, anuncien también un futuro distinto del que vemos hoy. En la próxima parte, exploraremos los posibles escenarios proféticos. ¿Qué dicen los estudiosos de la Biblia sobre el fin de esta enemistad? ¿Qué señales ven en el horizonte? Y, sobre todo, ¿qué esperanza queda para quienes creen que, incluso en la hora más oscura, Dios puede abrir un camino inesperado? Cuando se observa el panorama actual entre Irán e Israel, con sus amenazas cruzadas, sus misiles y sus espías, parece que toda esperanza de reconciliación se ha esfumado, pero para quienes leen la Biblia con ojos de fe, nada está completamente perdido. La historia bíblica está llena de giros inesperados, intervenciones divinas que rompen la lógica humana y transforman enemigos en aliados. Y aunque hoy la enemistad entre Irán e Israel parezca tan sólida como el acero, algunos creen que en las escrituras hay pistas que apuntan a un desenlace diferente. Muchos estudiosos y pastores cristianos ven en Ezequiel 38 y 39 una clave para entender el clímax de esta tensión. En estos capítulos, el profeta habla de una alianza de naciones, entre ellas Persia, que marchará contra Israel en los últimos días. Esta coalición, liderada por Gog de la tierra de Magog, reunirá un ejército formidable para atacar a un Israel que vive en seguridad. Según la profecía, esta invasión terminará en una derrota aplastante no por la mano del ejército israelí, sino por la intervención directa de Dios. Habrá terremotos, plagas, confusión entre los invasores, fuego y granizo. Dios se manifestará ante las naciones como el protector supremo de su pueblo. Para algunos, este escenario sugiere que el conflicto actual es apenas un preludio. Ven la hostilidad de Irán, la antigua Persia, como una pieza profética que se ajusta a este gran rompecabezas. En sus sermones y conferencias, advierten que la enemistad persistirá, pero que finalmente se resolverá con una intervención sobrenatural que demostrará la soberanía de Dios sobre las potencias humanas. Pero no todos interpretan estos textos de la misma manera. Otros teólogos sostienen que la referencia a Persia en Ezequiel es más simbólica que literal. Para ellos, la profecía habla de la oposición de las naciones al plan de Dios, no necesariamente de una coalición militar concreta. En esta lectura, lo importante no es identificar cada país moderno, sino reconocer la lucha espiritual que subyace a los conflictos de la historia. Mientras tanto, surgen profecías contemporáneas, visiones, sueños, palabras de líderes cristianos, que apuntan en otra dirección. Muchos testimonios de misioneros afirman que Irán experimentará un avivamiento espiritual sin precedentes. Hablan de miles de iraníes entregando su vida a Cristo, de iglesias caseras floreciendo en cada ciudad,
de una juventud cansada de la opresión y hambrienta de libertad espiritual. Para estos creyentes, este despertar podría cambiar la narrativa de enemistad, derribar barreras y abrir una puerta a la reconciliación. No es casualidad que se haya formado un movimiento global de oración por Irán. Grupos cristianos de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Corea del Sur, desde América Latina hasta Europa, interceden diariamente por el pueblo persa, pidiendo a Dios que toque corazones, transforme líderes y cumpla su propósito redentor. Esta corriente invisible, ignorada por los noticieros, es para muchos la verdadera esperanza de paz. Sin embargo, la realidad sigue golpeando duro. Los líderes de Irán no muestran señales de suavizar su postura. Los avances nucleares continúan. La Guardia Revolucionaria Islámica fortalece su influencia en Irak, Siria y Líbano. Israel, por su parte, refuerza su sistema de defensa, mejora su tecnología de ciberseguridad y mantiene su política de ataques preventivos. Todo parece indicar que la confrontación es inevitable, pero incluso en este contexto, hay pequeños gestos que alimentan la posibilidad de un milagro. Se sabe de académicos, activistas y exdiplomáticos iraníes que, en reuniones discretas, abogan por un giro político que ponga fin a la hostilidad con Israel. Algunos argumentan que la enemistad no responde a los intereses reales del pueblo iraní, sino a la agenda de una élite religiosa que ha usado la causa palestina y la retórica anti-israelí como herramienta para legitimar su poder. En Israel, por otro lado, hay quienes creen que el pueblo iraní no es su verdadero enemigo. Muchos israelíes recuerdan la antigua alianza con Persia y expresan simpatía por la juventud iraní que se manifiesta contra su gobierno. En redes sociales, no es raro encontrar mensajes de solidaridad entre jóvenes israelíes e iraníes, intercambiando palabras de apoyo, fotos y memes que desafían la narrativa oficial de odio. Todo esto muestra que, aunque los gobiernos se mantengan firmes en su enemistad, los pueblos, cuando logran escucharse sin la interferencia de la propaganda, pueden encontrar puntos en común. Quizás sea solo una chispa débil, pero para quienes creen en la acción de Dios, basta una chispa para encender un fuego imparable. ¿Y si esta chispa se convierte en un fuego que consuma el odio? ¿Y si Persia, en lugar de unirse a Gog y Magog, se convierte en una voz que clame por la paz? ¿Y si las oraciones de millones doblegan el corazón de piedra de los poderosos? Puede parecer utópico, pero la historia de la Biblia está llena de imposibles que se hicieron realidad. Sin embargo, la pregunta sigue abierta: ¿qué tan alto será el precio antes de ver ese milagro? ¿Cuántas vidas se perderán? ¿Cuánto sufrimiento causarán las armas que hoy se fabrican en silencio? En la próxima parte exploraremos estos posibles desenlaces. ¿Qué escenarios temen los estrategas militares? ¿Qué advertencias lanzan los analistas? Y, sobre todo, ¿qué promesas ofrece la fe a quienes anhelan la paz en una región marcada por la guerra? A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la enemistad entre Irán e Israel no es simplemente un choque político o militar, sino un conflicto profundo que combina historia, religión, profecía y política global. Esta enemistad tiene raíces antiguas, se alimenta de heridas modernas y parece estar inscrita en un drama que trasciende generaciones. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la Biblia y la fe ofrecen una luz que invita a la esperanza. Es importante entender que, aunque Irán e Israel se presentan como enemigos irreconciliables, la historia nos recuerda que Dios puede cambiar el curso de las naciones. Los relatos bíblicos sobre Persia e Israel nos enseñan que los vínculos rotos pueden ser restaurados, que los enemigos pueden convertirse en aliados, y que la voluntad divina supera cualquier lógica humana. La profecía de Ezequiel 38 y 39 nos habla de un conflicto final donde Persia tendrá un papel decisivo, pero también nos muestra la intervención directa de Dios para proteger a su pueblo. Este acto divino apunta a un futuro donde la justicia y la paz prevalecerán, aunque sea después de un período de gran tribulación. Mientras tanto, la realidad en la tierra sigue marcada por la tensión y el miedo, la amenaza nuclear, los ataques
encubiertos, los discursos incendiarios y las alianzas con actores regionales hacen que cada día sea un paso en la cuerda floja de la paz. Sin embargo, dentro de esa realidad, la fe es un ancla para quienes creen que Dios no abandona a su pueblo, ni a las naciones. El crecimiento del cristianismo clandestino en Irán, las voces de jóvenes que buscan un futuro diferente, las oraciones de millones en todo el mundo y los pequeños gestos de humanidad entre ciudadanos de ambos lados, son señales de que, aunque invisible a simple vista, algo está cambiando. La historia de Persia y su relación con Israel no termina con odio eterno, sino con la promesa de redención. Este relato nos invita a mirar más allá del conflicto y a ver la dimensión espiritual y humana que lo rodea. Nos recuerda que detrás de cada líder, cada soldado y cada ciudadano, hay personas con sueños, miedos y esperanzas. Nos llama a orar por la paz, a buscar la justicia y a confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando el panorama parece sombrío. Finalmente, esta historia es un llamado a la fe activa. No basta con observar desde la distancia o con lamentar las noticias. Quienes creen están llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a interceder por la reconciliación, a compartir mensajes de esperanza y a ser agentes de cambio, pequeños o grandes, en un mundo necesitado de paz. En un tiempo donde Irán e Israel parecen eternos enemigos, recordemos que la historia de la humanidad está en manos de un Dios que puede transformar enemigos en hermanos, guerra en paz, odio en amor, y que esa esperanza no es una ilusión, sino una promesa firme que está escrita en las páginas sagradas y que puede cumplirse en cada corazón dispuesto a creer. Así, mientras los días continúan y la historia se escribe minuto a minuto, queda la invitación a ser parte de esta historia de fe y reconciliación, a creer en lo imposible, a esperar lo que aún no se ve, porque, al final, la última palabra siempre será de Dios. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.